Paz de Cristo, amado remanente. Aquí estamos, hermano. Una disculpa, empezamos media hora tarde, pero lo importante es que aquí estamos. Damos gracias a Dios porque nos permite, y espero que podamos culminar en este tiempo, en este momento. El testimonio todavía falta desde diciembre a este momento. Gloria a Dios. Y pasaron cosas muy fuertes y pasaron cosas muy hermosas. Y la lucha ahí estuvo y está. Damos gracias a Dios por su misericordia y con gozo aleluya. Una canción que nos mantuvo fuertes era esta. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerza para continuar, cuando miras al cielo buscando un alivio para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia, todo lo alcanza, solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entiende, que no caben en tu mente y tienes que llorar y buscar una explicación para tu no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. No hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia, todo lo alcanza,
Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios nunca cambia. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios basta. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aquí estamos, hermanos remanentes, hermanos del remanente, bendecimos sus vidas y espero que podamos culminar el testimonio este día de lo que Dios ha hecho en la Mestel y en la familia. Así que damos gracias a Dios. Doy el tiempo a Mestel para que siga. Amén, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más para poder contarles acerca de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, conmigo principalmente. Y estoy contenta, estoy feliz, estoy muy agradecida con el Señor porque pues me tiene aquí con ustedes, gozándome con ustedes y glorificando su nombre. Pues nos quedamos ayer en la parte de que me tocó ya estar en el hospital general. Cuando ingresé, que me pusieron en la cama 7, que me sentía realmente asustada, no sabía qué era lo que seguía, qué era lo que iba a pasar, porque realmente yo no recordaba lo que había pasado anteriormente, no tenía memoria de muchas cosas. Eventualmente recordé algunas cosas, pero no tengo memoria todavía de las cosas que pasaron. Me iniciaron, hice una pequeña lista de las cosas que fueron pasando, por si me ven mucho mirar para abajo, porque pues son realmente bastantes cosas las que suceden en un año y se van pasando muchos detalles, se van yendo muchas de las cosas que pasan, pues se van olvidando poco a poquito. Me pusieron el primer esquema de quimioterapia que me pusieron, no sirvió realmente para contrarrestar la enfermedad. El doctor dice que detuvo la enfermedad, pero no la contrarrestó. Simplemente se detuvo el crecimiento de las células malignas, de las células de cáncer, pero no hubo un retroceso, o sea, no hubo Aleluya. Un cambio realmente. Y me pusieron otro esquema de tratamiento. Me pusieron un medicamento que se llama citerabina, otro se llama etopósido y el otro se llama mitosantrón. Y pues empezaron las quimioterapias. Después del primer día de quimioterapia, es el segundo esquema que me estaban poniendo, me sentí muy, muy débil, me sentí muy mal. No podía levantarme cuando terminó la
la pasar las quimios, porque ponían una detrás de la otra, me ponían, una duraba 1 hora, eran 3 medicamentos, uno lo ponían para 1 hora, el otro para también 1 hora y el otro duraba 4 horas. Entonces eran 6 horas continuas de estar en la quimioterapia y duró 7 días ese esquema de tratamiento. Cuando me lo ponían, primero me tenían que premedicar porque causa mucha náusea, porque pues realmente te pone muy mal, te hace sentir muy mal la quimioterapia. Cuando me levanté después de eso quise ir al baño y no pude, me empecé a marear muy feo y tuvieron que ir a ayudarme para poder ir en una silla de ruedas al baño. Cuando terminé, yo recuerdo que yo tenía como en las noches, tenía unos golpes como de calor muy fuertes, sudaba mucho, remojaba todas las sábanas, la bata con la que yo tenía, todo lo remojaba del calor que me daba. Y de repente me daba mucho calor y de repente me daba mucho frío. Cuando ya estaba toda empapada de sudor, me daba mucho frío y tenía que pedir que me cambiaran todas las sábanas, tenía que pedir que me cambiaran pues la bata, todo, porque pues me volvía a dar calor, me volvía a dar frío y era realmente bastante complicado el estar en esa situación. No podía caminar bien, cuando caminaba yo tenía que caminar con la andadera porque todavía no tenía suficientes fuerzas para poder moverme y caminaba muy lento, caminaba muy despacito, no podía estar de pie. Si yo estaba de pie me empezaba a marear, me empezaba a sentir mal. Entonces lo que tenía que hacer era, si quería estar de pie tenía que estar caminando y me batallaba mucho para caminar, caminaba muy despacito. Para la gloria de Dios, pues eventualmente fuimos recuperando más fuerzas y fuimos poco a poco, fuimos pues mejorando. Con los efectos secundarios de la quimioterapia también son muy fuertes. Uno de los efectos secundarios, son muchos los que puede tener, pero el estreñimiento es uno de los efectos secundarios que más me afectó. Y yo no sabía que ese efecto secundario iba a hacer como efecto en mí, porque hay muchos. Yo me puse a leer uno de los días las hojas de los medicamentos. Gracias a Dios no todos los efectos me dieron, fueron algunos nada más. El cabello también se me empezó a caer desde la primera quimioterapia. Hace unos días estaba pensando en hacer un video de todas como una transición de todo el proceso de las fotos que tengo para compartirles. Hasta el día de ayer que me quitaron el catéter por el que me estaban poniendo todos los medicamentos. Y en ese tiempo que yo estuve ahí en el hospital, pues uno empieza a conocer gente, uno empieza a conocer personas que están en su misma condición, que están en su misma situación. Y pues tristemente la mayoría de las personas que yo conocí en el hospital que estaban en la misma condición que tenía yo o una condición muy similar, pues ya no están con nosotros. La mayoría ya fallecieron. Y fue también, eso es parte del proceso, una de las partes más difíciles del proceso, el ver a tus compañeros cómo se van yendo. Y te toca estar con ellos, aprendes a convivir con ellos, aprendes, pues pasas las 24 horas del día con ellos, sabes cómo se sienten, conoces los mismos dolores que tú tienes, son los mismos que tienen ellos. Y el primer muchachito que me tocó conocer fue un muchachito de 17 años que se llamaba Christopher. Este muchachito tenía un linfoma en su cuello aquí, en el brazo. Y él falleció
una semana después de que yo entré al hospital. Fue la primera persona que me tocó ver que fallecía y para mí fue muy, muy difícil porque uno no está acostumbrado a ver tan de cerca los procesos de muerte de otra persona. Y recuerdo que me pegó muy fuerte esa situación y yo traté de sobrellevarlo de alguna manera hasta que fue pasando poquito a poquito. Y cuando este muchachito ya falleció, yo me quedé, era la única paciente en el cuarto de hematología que tenía pues problemas hematológicos. Entonces empezaron a ingresar personas de otras áreas de traumatología, personas que tenían quebraduras en su cuerpo, que habían tenido accidentes. Y para mí era muy difícil estar ahí en el módulo y compartir el módulo con las demás personas que no tenían el mismo padecimiento que yo, porque en ese momento casi todas las personas que entraron fueron hombres y se me dificultaba mucho ir al baño, se me dificultaba mucho tener que ponerme a limpiar la taza del excusado cada vez que yo necesitaba ir al baño. Entonces hablé con el doctor y le dije pues que estaba teniendo problemas para estar en el hospital. Y me dijo el doctor, voy a ver la forma en la que te cambien a un módulo aislado, me dice. Un módulo aislado es un cuarto en el que estás solamente tú, va a ser un aislado inverso, me dijo, en el que todas las personas pues que entren ahí tienen que entrar muy cubiertas, tienen que ponerse su cubrebocas, una bata, tienen que ponerse pues guantes, tienen que ponerse todo para que puedan pasar a verte. Y yo le dije, ok, está bien. Entonces ya me llevaron a un módulo, en el módulo 21, era la cama 21, en la sala de hombres. Y yo recuerdo que ya estaba ahí, pues me tocó estar sola. Ese módulo tenía su propio baño, tenía pues la facilidad yo de poder ir ahí y solamente yo iba a usar ese baño. Ya estando ahí, recuerdo que fueron a visitarme mis tíos. Fue una sorpresa muy bonita que llegaron conmigo y yo me sentí muy confortada, me sentí muy feliz de que pudieran haber estado conmigo unos días. Yo sabía que su corazón estaban conmigo, pero cuando llegan las personas y están contigo, es diferente. Y se sentía muy bonito que ellos pudieran estar ahí conmigo. Entonces, en el proceso ese de que yo estuve ahí solita en el módulo ese, yo miraba también cómo fallecieron las otras dos personas que estaban en los otros módulos que estaban al lado de mí. Ellos estaban aislados, pero ellos tenían enfermedades contagiosas. Entonces el mío era aislado inverso, pero el de ellos era un aislado en el que las personas no podían entrar a esos cuartos porque esas personas tenían enfermedades muy contagiosas. Uno de ellos tenía tuberculosis y me tocó ver que fallecía esa persona también. Entonces, gracias a Dios me dio fortaleza en ese tiempo para sobrellevar todas esas situaciones en las que pues miraba a las personas fallecer que estaban alrededor de mí. Dios me fue dando gracia con los enfermeros, con las enfermeras y con todas las personas del hospital. Empezaba a platicarles mi testimonio de cómo Dios me tenía ahí por pura misericordia, por pura gracia, porque yo ya debía haber estado, pues ya debía haber muerto porque ya no tenía esperanza. Los médicos no me dieron esperanza, pero Cristo tenía otros planes. Entonces Dios me empezó a dar gracia con las personas del hospital y empecé a platicar con ellos y a compartirles mi testimonio. Entré al hospital
un día 3 de diciembre y salí, me dieron de alta el 23 de diciembre. Entonces entré el día 2 porque fueron 21 días exactamente. O el día 3. Bueno, salí el 23 de diciembre, gracias a Dios. Salí, vine aquí a casa y estuve con mi familia. Ya estaba más tranquila, estaba más confiada porque había pasado el segundo internamiento y no tenía tanto temor como cuando me dieron de alta la primera vez, porque cuando me dieron de alta la primera vez yo tenía temor de venir a mi casa, de que me pasara algo aquí, de que no pudiera llegar a tiempo al hospital, de que nosotros vivimos en una planta alta, de que si me ponía mal no me pudieran llevar, que no me pudiera bajar las escaleras. Todos esos detalles para mí decía, si yo me llego a poner mal, ¿cómo le van a hacer mis papás para llevarme? Entonces yo tenía cierto temor. Papushi. Tenía cierto temor, tenía esos sentimientos, pero cuando ya fue la segunda vez ya me sentí mucho más tranquila porque sabía que ya estaba un poquito más fuerte y sabía que Dios estaba conmigo, sabía que pues estaba cerca a mi hermano también y que pues podía hablarle en cualquier momento y él me iba a poder ayudar. Cuando salí tenía que tomarme laboratorios y recuerdo que venían los de laboratorio aquí a la casa a tomarme los laboratorios porque tenía que mandarle al doctor cómo iba evolucionando mi sangre. Me dieron de alta, estuve aquí en casa y en febrero, no me acuerdo exactamente qué día, ingresé otra vez para el segundo ciclo. En enero. Así en enero. En enero volví a ingresar al hospital. Esta vez ya no me tocó en la cama 7, me tocó en la cama 8. Y estuve unos días ahí, me pusieron la quimioterapia. Los procesos de quimioterapia se dividían los ciclos de quimioterapia se dividían en 3 partes. La primera era el ciclo, la semana de la aplicación del medicamento. La segunda era la semana en la que todos los niveles de hemoglobina, de plaquetas, de neutrófilos, de todas las defensas se bajaban. Y la tercera semana era la semana en la que poco a poco se iban recuperando todos estos niveles de la sangre. Y esa era la parte más difícil y más crucial del proceso de recuperación. Cuando todos los niveles, las defensas, todos se iban hasta abajo, el cuerpo quedaba muy vulnerable. Entonces, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier cosa podía ser muy peligrosa para mi cuerpo. Esa era la razón principal por la que el doctor nos tenía en el hospital 3 semanas completas sin poder salir. Decía, porque si te llega a pasar algo, es mejor que estés aquí adentro, dice, donde te podamos atender, a que estés afuera y tengas que llegar a urgencias y que no haya una cama. Entonces, si yo por esa razón los tengo aquí dentro, dice, que, o sea, es muy difícil, yo lo sé, que pasen 3 semanas aquí adentro sin salir, sin ver la luz del sol, sintiéndose mal, pasando fiebre, pasando todas estas situaciones, dice, pero es mejor que estén aquí porque en el momento en el que el sistema inmune pasa por inmunosupresión, es muy peligroso, dice, para ustedes porque no tiene la fuerza, dice, ni las defensas del cuerpo para poder resistir, dice. Desde una gripa puede ser mortal, dice, de lo más sencillo que te puedas imaginar, dice, puede ser mortal. Y esa es la razón
por la que los tengo aquí, dice. Yo prefiero, dice el doctor, que estén aburridos aquí adentro. Prefiero que pasen un rato complicado aquí adentro, dice, que vayan a pasar algo mucho más feo estando fuera del hospital, dice. Y efectivamente los procesos de inmunosupresión eran muy, muy difíciles, eran muy, muy pesados, eran muy complicados porque la fiebre no pasaba, era un medicamento tras otro. Me ponían paracetamol, a las 4 horas me ponían metamizol, a las otras 4 horas me volvían a poner paracetamol y luego me volvían a poner metamizol, así consecutivamente, uno tras otro, porque no cesaba la fiebre en los procesos de inmunosupresión. Y aparte que me ponían los antibióticos fuertes, antibióticos pesados, que pues le hacen mucho daño también al organismo, a los otros órganos, le hacen daño al hígado, le hacen daño a los riñones, pero pues eran necesarios para poder contrarrestar todos los problemas, las causas que estaban provocando la fiebre. Y eso era periodo tras periodo, ciclo tras ciclo. Cada vez que me internaban, que me ponían una quimioterapia, venía el proceso de inmunosupresión en el que tenía que pasar yo por toda esa situación de estar volviéndome a recuperar. Y decía el doctor, y es que eso es lo que tiene que pasar, porque si tú no pasas ese periodo de inmunosupresión, la médula ósea no se, me dice por decirlo así, no se hace reset, no se resetea, porque para poder matar, dice, las células de leucemia, tenemos que matar también las buenas. Dice, no hay un tratamiento que pueda decir, con este tratamiento solamente se destruyen las células de leucemia. Se tiene que destruir todo, dice, tiene que volver a empezar desde cero la médula ósea a producir sangre para que vuelva a producir solamente células buenas, dice. Y es un proceso muy difícil, es un proceso muy cansado sobre todo, y que requiere de mucha, mucha fortaleza de parte de Dios con nosotros. Me volvieron a ingresar en el mes de enero y estuve pues otra vez iniciando el segundo ciclo de quimioterapia, del segundo esquema ya, porque el primer esquema que me habían puesto pues no había funcionado. Y ahí me tocó conocer a otras personas, conocí más personas en ese ciclo. En ese tiempo ingresó en el hospital también un hermano de la segunda iglesia, que es la iglesia en la que yo me congrego. Él era un hermano que tenía poquito tiempo de ser bautizado. Se llamaba Adán, y también ingresó otro muchacho que se llamaba Luis Enrique. Con Adán yo me ponía a platicar de la palabra de Dios. Él tenía muchas preguntas, como era un creyente nuevo. Su mamá era cristiana, es cristiana, su mamá, y toda en su familia había crecido en un ambiente que era relativamente cristiano, pero él tenía muchas preguntas, tenía muchísimas preguntas, y yo le decía que buscara leer la palabra de Dios, porque cuando él llegó tenía mucho miedo, porque no era la primera vez que le diagnosticaban. Él ya era la segunda vez que lo diagnosticaban y él tenía mucho miedo. Yo le decía, no tengas miedo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Le decía, mira, vamos a leer la Biblia, le decía. Y nos poníamos a leer la palabra de Dios ahí en el módulo. Y cuando nos poníamos a leer la palabra de Dios, todos los demás compañeros del módulo se quedaban bien serios, se ponían a escuchar, y nosotros estábamos hablando y él me preguntaba y yo le contestaba y me hacía preguntas de la Biblia. Y entonces él decía, me gusta cuando hablamos de la Biblia, dice, porque me da mucha paz. Me gusta cuando
leemos la palabra de Dios porque aprendo mucho, dice. Muchas cosas que yo no entendía, las estoy entendiendo ahora. Y eran momentos en los que disfrutábamos mucho la presencia de Dios y la palabra de Dios. Entonces, pasaron los días, me dieron de alta, salí del proceso de inmunosupresión y pues él no le hizo efecto la quimioterapia y dijo el doctor que le iban a poner otra. Entonces él se quedó ahí, yo salí y a los días volví a ingresar y esta vez me tocó en la cama 12. El módulo tiene 6 camas. Teníamos de la cama 7 a la cama 12. Entonces, ahí me tocó estar casi en todas las camas del módulo. Internamiento tras internamiento. Pero llegué, me tocó estar en la cama 12. Unos días antes de que me volvieran a ingresar, falleció Luis Enrique, el otro muchacho que estaba ahí con nosotros. Él tenía 24 años. En ese poquito tiempo ya habían fallecido 2 compañeros. Entonces, seguíamos hablando de la palabra de Dios. Ingresó otro compañero que se llama Margarito. Él no estaba meramente con problemas de leucemia, pero tiene problemas todavía en sus plaquetas. Y su cuerpo no produce plaquetas. Entonces él también venía de un ambiente, él no era bautizado, pero su esposa sí es bautizada. Entonces empezábamos a hablar de la palabra de Dios y ya no éramos 2, sino que éramos 3, que nos poníamos a hablar de la palabra de Dios, nos poníamos a cantar, porque a Margarito le gusta mucho cantar. Ahí como podía, porque realmente mi voz está todavía muy lastimada. Para cantar no alcanzo las notas, pero trataba de cantar ahí con ellos, cantábamos y tratábamos de pasar un rato ameno, un rato agradable en la presencia de Dios. Ingresó otro compañero que se llamaba César Iván, y una muchacha que se llamaba Elizabeth. La muchacha nomás estuvo un mes en el hospital y falleció. Entonces Adán se empezó a poner mal. Empezó su cuerpo no aguantó la quimioterapia y pues empezó a deteriorar su situación, su condición se empezó a hacer complicada. Ese internamiento fue en el que más, no sé, hice amigos, como más fuerte el lazo de la amistad. Y también entró Francisco Javier. Él también es cristiano y nos poníamos a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Me dieron de alta el mes de febrero, y fui a casa. ¿Quieres descansar un ratito? Sí. Vamos a permitir que descanse un poquito. El Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchos
muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias te doy, muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Y en la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios, hermanos? Nosotros orábamos, sabíamos el proceso de la inmunosupresión y el peligro que corría de cualquier infección. Y orábamos precisamente, y el grupo que tenemos aquí de discipulado, nos reunimos varias veces afuera del hospital para pedir a Dios que los efectos de la quimioterapia, los efectos adversos de la quimioterapia no hicieran efectos. Y también recuerdo que les pedía la oración a ustedes, que en el momento que estaba pasando ese proceso tan delicado, recuerdo que les pedía la oración. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder y por su bondad. Aleluya. Y cantamos otra estrofa. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Algo que me marcó allí fue, me dijo Ames, papi, ¿puedes orar por Adán, el muchacho, el hermano que falleció? Y cuando entré no supe qué decir. Le dije, Adán, si comes del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, vas a morir. Y cuando murió, cómo me dolió. Esa fue la primera palabra que le dije. Y me dolió mucho porque falleció. Y entrábamos a reprender el espíritu de muerte a que saliera de ese cuarto. A veces entramos y se sentía tan pesado, tan triste el ambiente, y había que entrar a orar. Pero no puedes orar en voz alta. Tienes que orar con firmeza. Y ahí me acuerdo que también oramos por Margarito, pero a él le di otra palabra. Y Margarito está bien, no sé cómo esté. Ha estado bien. Así que damos gracias a Dios por esto que el Señor ha hecho. Y seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando
Cuando me dieron de alta el mes de febrero, fue un día fue bonito. Fue en la mañana, fue un sábado en la mañana. Y estábamos en el cuarto, fue un domingo, porque me acuerdo que habíamos puros cristianos en el cuarto. Había ingresado una señora que tenía un poco de anemia en la cama 11, estaba yo en la cama 12, estaba César Iván en la cama 10, él también era cristiano, estaba Margarito, estaba Dan y estaba Elizabeth. Cantamos varias alabanzas en la mañana y me dieron de alta temprano ese día y me vine a casa. Estuve aquí en casa con mis papás, con mi familia, y en esos días Adán se puso mal y falleció el 19 de marzo. El día 19 de marzo falleció. Yo no estaba en el hospital en esos días, estaba afuera. No me tocó mirar, pero dicen que tuvo un paro respiratorio y falleció, ya no soportó su cuerpo. Me tocó ingresar una vez más al hospital y me tocó ingresar en la cama 10. En la cama 10 y conocí a Amelia. También me tocó estar con ella. Ella también la habían vuelto a diagnosticar, ya había pasado por su proceso de quimios una vez, le habían dado remisión completa, le habían dado de alta y había ella otra vez presentado la enfermedad y la habían vuelto a ingresar. Amelia la conocí en esos días y empezó el proceso de quimioterapias, luego el proceso de inmunosupresión. Y antes de entrar al proceso de inmunosupresión, me volvieron a mover a un aislado, porque como estaba yo solo otra vez en el cuarto, habían dado de alta a Amelia y había salido ella, y yo pues necesitaban meter a otros enfermos porque no podían meter más enfermos porque yo estaba en el cuarto, porque al momento de yo tener el proceso de inmunosupresión no pueden meter más enfermos que tengan otros padecimientos. Y me llevaron a un aislado otra vez. Ya estando en el aislado, ese es el proceso de inmunosupresión más pesado que he vivido, yo creo. Me dio otra celulitis en la rodilla izquierda esta vez. Recuerdo que me acosté a dormir porque me sentía bastante cansada. Me quedé dormida. Me dolía mi rodilla izquierda, pero así poquito, o sea, yo dije a lo mejor me salió un moretón, porque cuando estaba en el proceso de inmunosupresión me salían moretones y se me hacían bolas como de sangre así de dentro de la piel, y hasta que no pasaba el proceso de inmunosupresión se deshacían. Entonces me empezó a doler la rodilla y dije a lo mejor me salió otro moretón, pero no se me quitaba y dije yo es otra celulitis. Cuando quise levantarme al día siguiente porque quería ir al baño, simplemente me paré de la cama y en lugar de ir al baño le empecé a hablar a la enfermera porque me empecé a marear mucho. Me dolía la cabeza y le dije a la enfermera, ¿sabes qué? No me puedo parar, me marea mucho, me siento muy mal.
Todavía no me daba fiebre, pero me empecé a sentir muy mal. Entonces, si yo tenía que estar con la cama así derechita, a ver que la cama de los hospitales se levanta, pues yo tenía que tener la cama acostada, porque si la levantaba poquito me empezaba a marear y me empezaba a sentir mal. Entonces, en la mañana, ya que hicieron cambio de guardia, fue un domingo en la noche cuando me empecé a sentir mal. Y el lunes en la mañana fue cuando le dije a la enfermera. Luego hubo el cambio de guardia y me empezó a dar frío. Me empezó a dar mucho frío, todavía estaba frío el clima. Y me puse la cobija. Me tomé primero la temperatura, no tenía temperatura. Me puse la cobija. Me puse la cobija y no se me quitaba el frío, me seguía dando mucho frío. Y entró otra enfermera, la de clínica de catéteres. Todos los lunes me iba y me revisaba porque me hacían limpieza. Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, tengo mucho frío. Y fue y me consiguió una cobija. Me pusieron la cobija y me quedé dormida. Cuando desperté, tenía 39 de fiebre. Y pues me quité las cobijas, pero seguía teniendo frío. Y mi rodilla se empezó a inflamar, se empezó a poner calientita la zona, así como cuando te da fiebre en una sola parte del cuerpo, pero se empezó a poner caliente, se empezó a poner inflamado y rojo. Y ya llegó el doctor y me pues recetó antibióticos. También me sentía muy mal. Llegó el punto, pasaron los días y no mejoraba, tenía que estar acostada, no me podía ni levantar al baño, no me podía poner de pie. Y me acuerdo que me dolía muchísimo la cabeza a raíz de tanto metamizol que me estuvieron poniendo. Mis presiones empezaron a bajar mucho, se bajaban mucho, empezaron a bajar, y empecé a tener la presión muy baja. Y pues hasta la fecha todavía manejo presiones un poco bajas, pero ya están muchísimo mejor. Tenía muy baja la presión, me dolía mucho la parte de acá de atrás de la cabeza. Y me acuerdo que fue la única vez en que yo le dije, Señor, ya no aguanto. Ya no aguanto. Ayúdame porque ya no puedo. Y empecé a mejorar poco a poquito. Empecé a mejorar. Yo recuerdo que una noche antes de que me pusiera mal, un día antes, yo empecé a tratar de cantar en la noche. Los otros dos aislados que estaban al lado de mí estaban vacíos. Y dije yo, bueno, si canto no voy a molestar a nadie. Y empecé a cantar la de agradecimiento. Y recuerdo que la parte en la que más me llegaba era la estrofa cuando dice, permite que mi vida yo ponga por servirte. Toda la estrofa. Y empecé a sentir esa estrofa como una oración para nuestro Señor. Y eso fue lo que hice una noche antes de que me empezara a sentir mal. Entonces, ya ese día yo le dije, Señor, ya no aguanto. Le dije, me siento muy mal. Y ahí empecé a sentirme mejor y duré toda una semana, de domingo a sábado en la noche. En lo que me sentí más mal fue la semana de inmunosupresión más pesada, más difícil. Entonces, el domingo en la noche
el sábado en la noche me llevaron de regreso al módulo porque ya había más pacientes de hematología. Me regresaron al módulo, pero cuando yo entré al módulo, fui la primera que entró al módulo. No había más que 2 camas. Y cuando llegaron, me metieron en la cama 7, donde había estado nuestro hermano Adán. Y para mí fue muy difícil. Yo le dije al camillero, ¿sabes qué? Le dije, cámbiame de cama, le dije. Cámbiame de cama porque en este cuarto, le dije, yo tengo muchos recuerdos y yo no quiero estar en esta cama. Entonces ya me cambió de cama. Pero yo miré todo el cuarto solo, estaba vacío el cuarto. Y empecé a sentir mucha tristeza por todos los compañeros que ya no estaban, por todas las situaciones que ya habían pasado dentro de ese cuarto. Fue muy difícil estar ahí. Entonces yo estuve llorando casi toda la noche y yo creo que Dios tuvo misericordia de mí porque al día siguiente me dieron de alta y salí ya del hospital. Salí del hospital, estuve aquí en casa, me sentí mucho mejor. Cambiar de ambiente, cambiar de entorno es muy bueno para la salud. Entonces estuve aquí en casa ya. Después de algo muy importante que se me pasaba es que cuando estuve internada en marzo, en febrero, a finales de febrero, me hicieron otro aspirado de médula ósea. Y pues fue la buena noticia de que ya tenía remisión completa. Ya no había células malas en mi cuerpo. Y yo estaba muy contenta, estaba muy muy feliz de que esa fuera la noticia, de que ya no tenía leucemia, de que ya estaba sana. Pero el doctor dijo, vamos a terminar el esquema de quimioterapias porque para que haya más seguridad. Y pues dije yo, él es el doctor, él es el que sabe. Y ya dije, ok, está bien. Entonces ya me dieron de alta. Yo estaba muy feliz porque ya no tenía la enfermedad. Le empecé a compartir a todos los más allegados a mí que ya estaba sana. Y fue un momento muy, muy bonito. Entonces ya después pues fue cuando me volvieron a internar. Y pasó toda esta situación. Cuando en el mes de mayo, marzo, abril, es que se me... en el mes de abril, cuando ya me iban a volver a internar, los últimos días de mayo tuve una cita con el doctor antes de que me volvieran a internar. El 25 tuve cita con el doctor, el 25 de marzo. El 25 de abril. El 25 de abril tuve cita con el doctor y me dijo que me iba a hacer otro aspirado antes de que ya me dieran, que ya me quitaran el catéter para estar seguros de que ya todo estaba bien.
Le dije, ok, está bien. Me dijo, te voy a internar el día 28 de abril. Y yo le dije que si me daba la oportunidad de entrar el día 29, porque el 28 era cumpleaños de mi sobrina. Y me dijo que estaba bien. Saliendo del hospital de la cita, yo fui con mi mamá por un mandado. Después de que llegamos a la casa, yo me sentí muy cansada. Me sentí cansada y me dolían las articulaciones. Me dolían las muñecas, me dolían los dedos, me dolían los codos, me dolían las rodillas, los tobillos, los pies, todas las articulaciones me dolían. Y me sentía muy cansada. Entonces el doctor me dijo que si si algo sentía, le mandara mensaje, que si me sentía mal o cualquier cosa, pues le comunicara cómo me sentía. Y dije, yo le voy a mandar mensaje al doctor porque esto pues no lo había sentido, no es normal. Le mandé mensaje al doctor y me dijo, tómate un paracetamol y si no se te quita, te vienes a urgencias, me dijo. Y a mí se me hizo raro que me dijera que fuera a urgencias y no se me quitaba, pero como me tomé el paracetamol y se me quitó, pues ya no le di importancia. En esos días el doctor iba a salir de vacaciones. Iba a salir de vacaciones el doctor. Y cuando yo entré el día 29 al hospital, ese era el último día que él iba a ir antes de salir de vacaciones, y solamente dejó escrito el esquema de quimioterapias. Lo dejó escrito y pues no había quimioterapias. Ahí empezaron a faltar otra vez las quimioterapias. Y como no había quimioterapias, pasaron entre martes, fue miércoles, jueves, viernes, sábado, no había quimioterapias. El doctor dijo, te voy a esperar, te voy a hacer un aspirado de médula antes de ponerte las quimioterapias. Y fue y me hizo el aspirado. Y yo estaba muy contenta porque según yo ya me iban a decir que me iban a quitar el catéter. Pero pues Dios tenía otros planes. Llegó el doctor, llegó muy serio y se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes? Me dijo, volvieron a aparecer las células de leucemia, dice. Y no solamente son células mieloides, dice, sino que también son células linfoides, dice. La célula leucemia mieloide era la que me habían diagnosticado la primera vez. Y la leucemia linfoide es la que hace linfomas, o sea, la que hace tumores. Y yo me quedé seria. Me dijo más cosas el doctor, pero yo me quedé como aturdida. Y me dijo que tenía el 18% de crecimiento de células de leucemia en mi cuerpo. Y entonces yo recuerdo que nomás me quedé seria, no le dije nada más al doctor. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? Dije. Entonces recuerdo que le hablé a mi mamá, creo, o a mi papá, no me acuerdo quién le marqué. Y le dije que quería hablar con mi papá. Y yo creo que cuando les dije que quería hablar con mi papá, todo el mundo se sospechó en la casa porque se volvió todo un silencio. Le dije a mi papá y todavía no era hora de visita, me acuerdo que iban a ir a la visita. Y entonces yo no sabía, tenía todos mis pensamientos revueltos, estaba confundida, no sabía qué pensar.
era muy complicado en ese momento para mí el tratar de pensar, el tratar de ordenar los pensamientos, de saber qué era lo que estaba pasando. Y porque decía yo, es como volver a empezar de cero. Pero algo muy, muy hermoso fue unos días antes de que me dijera el doctor que tenía otra vez las células de leucemia. Dos textos bíblicos, uno un día y el otro día llenaron mi mente. Todo el día. Uno era: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y llenaron mi mente todo el día. Durante un día llenó mi mente. Y al día siguiente fue el que dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y todo el día llenó mi mente ese texto. Al día siguiente empecé a leer en Jeremías. Y empecé a leer y primero me encontré uno de los versículos y luego al rato me encontré el otro. No están en el mismo capítulo, pero yo estaba leyendo y en lo que leía los encontré. Y dije yo: definitivamente eres tú, Señor, el que me está hablando. Y los apunté, me acuerdo, los apunté en mi cuaderno. Y les hice una anotación también ahí. Entonces, yo no lograba poner en orden mis pensamientos porque pensaba, es como si ya había alcanzado la meta y volver a empezar de cero. Volver a pasar por todo el proceso, por todos los ciclos, los procesos de inmunosupresión, todo. Dije: Señor, pues que se haga tu voluntad. En eso yo lo único que podía hacer, porque lo único que hacía era llorar, entonces me ponía la audiobiblia, me ponía los audífonos y me escondía debajo de las cobijas porque no está permitido tener teléfono en el hospital. Y me ponía a escuchar el libro de Lucas. Lo escuchaba hasta que me quedaba dormida. Y la paz de Dios inundaba mi vida. Inundaba mi mente, inundaba mi corazón. Me despertaba y empezaba otra vez a batallar con los pensamientos. Porque no podía entender cuál era el propósito de Dios. Y me volvía a poner los audífonos. Y me ponía así abuelita, me tapaba con el gorro, así lo bajaba hasta acá. Y ponía la Biblia hasta que me volvía a quedar dormida. Y así lo hice no sé cuántas veces, hasta que la paz de Dios llenó mi mente y llenó mi corazón. Y dejé de llorar. Dejé de sentir temor. Y dejé de sentir miedo. Entonces, Dios me ayudó y empezamos otra vez. El doctor me dijo: a un paciente que tiene leucemia, dice, lo más que se le pueden dar son 4 esquemas. Y contigo, me dijo, ya vamos por el tercero, me dijo. Y yo me quedé sin saber qué decir. Y yo le decía: Señor, pues que sea tu voluntad. Que sea lo que tú quieras. Y en esos días Dios me enseñó algo muy bonito.
que si Dios nos concede, si me pongo a compartírselos ahorita vamos a acabar, yo creo, no sé, en otra hora. Pero Sí, compárteselos y mañana seguimos, terminamos la otra parte. pero es que me siento un poco cansada. Amén. Vamos a cantar una alabanza, hermano. Y mañana continuamos con el favor de Dios porque al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón Turbado de emoción, pues no encuentro palabras. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Se me fue el tono. Ahorita la tarde. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime, y al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Agradecimiento hay en mi corazón,
elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, y aún sin merecer has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Aleluya, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, es muy intenso esto. Vamos a terminar, si Dios nos concede, el día de mañana. Vamos a tratar de estar aquí a las 6 en punto de la tarde. Una disculpa por haber empezado a las 6:30, pero aquí vamos en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos y damos gracias a Dios. No nos queda más que hace mucho tiempo mi oración era esta: Señor, aquí estoy, como en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, aquí está mi vida. Hoy Amestel hizo lo mismo en ese proceso. A mí lo que más me marcó, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Si ustedes siguen la Caña de Cascada, se han dado cuenta que hemos estado hablando de esto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo, eso es lo que dice Efesios 4. Aleluya, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Así que les bendecimos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Despídete. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Amén. Un abrazo a la distancia.